todos, bienvenidos nuevamente. Para mí como ucavista egresado de la Escuela de Administración y Contaduría es un gusto y un honor estar aquí. Parece mentira que hace solo 5 años estaba del otro lado y ahora comparto con mis profesores de este lado. Básicamente la incertidumbre y el riesgo que va ligado con ella lo vivimos día a día, tanto los venezolanos como los que no somos venezolanos. Sin embargo, aquí en Venezuela pues el riesgo como que está asociado al día a día que vivimos. Y en el tema que me toca a mí hablar brevemente esta mañana, que es muy amplio, en capital financiero, el riesgo es muy importante. Es una de las principales palancas y es una de las principales cosas que tratan de frenar o de evadir de alguna manera a los inversionistas. Entonces, el capital financiero, pero antes del capital financiero, ¿qué hacemos? Invierto, ahorro, y esa es una de las cosas más interesantes que tenemos en Venezuela, porque en Venezuela en algún momento se decía, si invierto, ahorro, y la gente pensaba que era básicamente lo mismo, y resulta que no es así. El ahorro es básicamente captar capitales o tener capital y no gastarlo. Eso es lo que mayormente la gente hacía como ahorro. Una colocación bancaria en una cuenta corriente, una colocación bancaria en una cuenta de ahorro. Básicamente eso es lo que es ahorro. Sin embargo, inversión, ya la inversión como tal, se aborda o tiene, digamos que de manera implícita, lo que es el riesgo asociado. Pero hay que tener claro algo, que en economías como la venezolana, la inversión es lo prioritario, es lo necesario. ¿Por qué? Porque en todos los instrumentos que tenemos de ahorro generalmente estamos solapados por la inflación. En cambio, en los instrumentos que podemos hacer inversiones resulta más interesante porque generalmente los instrumentos de inversión pues ayudan o tratan de contrarrestar el efecto que tenemos de la inflación en Venezuela. La siguiente lámina, por favor. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es capital financiero? Y el capital financiero no es otra cosa que es el capital que se encuentra invertido en entidades o organismos financieros y no actividades productivas que generan empleo o generan riqueza en más personas. Esto es muy interesante porque con esta crisis que hemos vivido en los mercados de capitales internacionales a nivel mundial, se ha dicho que una de sus consecuencias es porque no se invirtió en la economía real, sino que se invirtió solo en la economía financiera, en instrumentos financieros. Por ejemplo, los subprime. En los subprime, que fue un negocio muy importante, un vehículo de inversión innovador, en su momento fue un instrumento muy importante, pero después se desvirtuó por la dinámica de la demanda del vehículo de inversión. Por los rendimientos que generaban, era muy interesante el vehículo de inversión. ¿Qué pasa con esto? No era una economía o no eran unos instrumentos sustentables. ¿Por qué? Porque no estaban apalancados sobre la economía real. Es por eso que se está diciendo en estos momentos que para la superación de la crisis hay que pasar, bien, tenemos que estar sobre la economía financiera, los instrumentos de mercado, pero hay que darle mayor preponderancia a la economía real, a la economía productiva. Es por eso que a mí me gustó aquí y hice ese hincapié en que no se genera riqueza para las personas más allá de los involucrados y los participantes, los que intermedian el mercado financiero. El capital financiero también es llamado capital especulativo o capitales golondrina. La siguiente lámina. Los capitales golondrina, y esto quizás lo hemos escuchado mucho, quizás en este momento esté un poco frenado por el flujo de capitales a nivel mundial, pero son los capitales que buscan los mayores rendimientos, obtener los mejores beneficios, y en este momento a nivel mundial esos capitales golondrina están mirando hacia América Latina, porque en estos momentos los países latinoamericanos, también llamados emergentes, son los que están dando mayores rendimientos vía precio de los instrumentos financieros, vía tasas de interés. Entonces, pero ¿qué pasa con los capitales golondrina? Ellos entran, buscan los mayores rendimientos, la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Estos capitales golondrina tienen un problema, que cuando salen de las economías causan graves distorsiones. Un ejemplo de los capitales golondrina quizás no sea muy aplicable teniendo en cuenta cuál es la naturaleza que tenemos en este momento de la economía venezolana, el mercado financiero, el mercado bancario en Venezuela. Pero en este momento tenemos presencia de capitales golondrina vía las emisiones de deuda de Venezuela y las emisiones corporativas de PDVSA, que básicamente son lo mismo porque replican en el Estado. ¿Qué pasa con estas emisiones de deuda? Básicamente estas emisiones de deuda son sumamente rentables y causa extrañeza que cuando comparamos un país como Venezuela, que no tiene riesgo de default,
Es decir, son unos instrumentos líquidos. Venezuela no tiene pensado, ni en los valores fundamentales se ve que pueda haber un default en el corto plazo. Son instrumentos que pagan una tasa de interés vía cupón extremadamente altas. Cuando las comparamos, por ejemplo, con un país como Colombia, que tiene un fenómeno, una guerrilla desde hace 40, un poco más de 40 años, o peor aún, la comparamos con el sistema de deuda del Líbano, nos damos cuenta que mientras esos países en promedio pagan el 5%, la deuda venezolana o el sistema de deuda está en promedio en el 12.5%. Eso es producto de estas cosas, es producto de que los capitales altamente especulativos están entrando a formar parte de los tenedores de deuda venezolana. Eso también se ve reflejado, quizás no de manera tan directa, pero en lo que es el sistema en este momento cambiario venezolano, dado que el SICME, que fue el Sistema Alternativo de Transacción en Moneda Extranjera, fue ideado para solapar de alguna manera la demanda de divisas que tenemos en nuestra economía, pero el sistema en este momento está seco, es decir, no tiene instrumentos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque los instrumentos de deuda venezolana son altamente demandados a nivel internacional. Los primeros días del mes de enero de este año, pues algunos expertos internacionales en mercados financieros bajaban o decían, daban la directriz de que había que bajarse de las posiciones de Venezuela, es decir, había que salir de los bonos en corto plazo de Venezuela, y pues bueno, eso tuvo un poquito de impacto sobre la economía, sobre la liquidez, sobre el flujo de caja de algunas empresas venezolanas estatales que se alimentan de lo que es el sistema de deuda, pero básicamente ya cuando pasó un poco este entorno turbulento en cuanto a la salud de nuestro presidente, pues ya las firmas internacionales, a pesar de que hablaron de una perspectiva de la calidad de riesgo, de bajarla un poco, pues ya las firmas internacionales y los mercados internacionales han tomado nuevamente posiciones en la deuda venezolana y la mantienen en portafolio. De hecho, uno de los instrumentos de deuda en este momento más interesantes a nivel mundial, por su liquidez, por su cupón, es el bono Venezuela Global 2027. Para todos los que están aquí, no lo pierdan de vista. Quizás para su estudio, quizás los que puedan tener opciones de inversión, no pierdan de vista este bono. La siguiente lámina, por favor. Pues bueno, ¿cómo enmarcamos el tema del capital financiero en el contexto venezolano? Y pues bueno, esta es una frase que la acuñaron aproximadamente hace 5 años en el mercado de capitales de Venezuela. Lamentablemente no fueron cónsonos en su hacer, con su planificación o con su discurso, porque para que tengamos en cuenta algo clave del capital financiero en Venezuela, en el año 2007, particularmente en marzo, salió al mercado la deuda corporativa, la emisión de deuda corporativa más grande del mundo, en ese momento, que fuera de PDVSA, 7.500 millones de dólares. Para aquel momento era un monto muy importante y todavía lo sigue siendo. Y el gobierno nacional, dentro de su política para alimentar el mercado cambiario, en aquel momento lo que era denominado la permuta y todo esto, pues bueno, y que además tenía el Estado y PDVSA como grupo corporativo, holding del Estado, tenían unos ratios de endeudamiento bastante bajos para el tamaño de nuestra economía, pues el gobierno dijo, bien, vamos a emitir deuda, vamos a ver qué pasa en el mercado, vamos a atraer a los pequeños inversionistas, vamos a atraer a los venezolanos y democraticemos el capital. Démonos cuenta y que la gente se dé cuenta que el mercado de capitales no es para millonarios, es para todo el mundo. Entonces estas emisiones de deuda eran pagaderas en bolívares y denominadas en dólares. En aquel momento fue el boom para el mercado cambiario en Venezuela y potenció el mercado de capitales en Venezuela también. Sin embargo, ¿qué pasa? La siguiente lámina, por favor. La deuda, el capital financiero, podemos verlo desde dos aristas, porque tenemos al deudor y al acreedor. Lamentablemente en Venezuela, todavía en este momento, el mayor acreedor es el gobierno. Y es una de las cosas que comentaba ayer en una reunión con los amigos de la Corporación Andina de Fomento, que a pesar de que Latinoamérica resulta muy atractiva para las inversiones, muy atractiva para los mercados de capitales, como vemos que está creciendo el colombiano, el peruano, el de Chile, por nombrar algunos, el argentino no tanto por toda la crisis que también tiene muy parecida a la venezolana, pero en realidad la profundidad y la liquidez de los mercados de capitales en Latinoamérica todavía no alcanza todo el potencial que tienen. Y esto lo concateno con unos resultados de una investigación que realicé hace poco sobre lo preocupante que el Producto Interno Bruto de Venezuela no tiene ninguna correlación con la capitalización bursátil. Y para que un país sea desarrollado y se desarrolle económicamente como una potencia, como dice el gobierno nacional que quiere llegar que sea Venezuela, pues el mercado de capitales es una de sus palancas.
Si no tenemos un mercado de capitales completamente desarrollado, nunca seremos una economía desarrollada. Y básicamente para ser un mercado de capitales desarrollado, pues tiene que haber reglas claras de juego y a su vez empresas que estén dispuestas a emitir y a quedarse en el largo plazo en el mercado de capitales. Eso es una de las consideraciones en este estudio que les menciono, que nos dimos cuenta que ni la principal empresa de Venezuela, que es Petróleos de Venezuela, ni las grandes empresas de capital privado, como pueden ser Empresas Polar, como pueden ser Pastas Capri, como pueden ser Alfonso Rivas, por citar algún ejemplo y solo a título académico, no han sido ni nunca han estado listadas en la Bolsa de Valores de Caracas o en la bien llamada ahora Bolsa Pública de Valores Bicentenario. No han mostrado su interés y producto de que no han mostrado su interés por falta de incentivos, por falta de políticas públicas. Para verlo, lo que quiero dejar como síntesis es que el tema de los mercados financieros y por ende el capital financiero tiene que ser una política de Estado, que el Estado lo motive, lo mueva y los privados también se sientan motivados a entrar dentro de él. Algo muy importante es que durante el periodo 2003-2010 lo que es la democratización del capital vía emisiones de deuda pública sí fue muy importante. De hecho, en este momento el ratio Producto Interno Bruto sobre deuda de Venezuela es del 56%. Cuando llegó el actual gobierno nacional era cerca del 14%. Quizás a muchos nos suene un poco escandaloso el 56%, pero países son mucho más grandes, claro, y no podemos compararlos con Venezuela ni con el tamaño de su economía, pero por ejemplo, Grecia, ese ratio es el 200%, Estados Unidos es el 117%. ¿Qué quiere decir este ratio? Que de cada dólar que se produce, el Estado está endeudado en 1,17 dólares. Básicamente entonces, analizando el de Venezuela, sigue siendo muy interesante, sigue siendo pagable y no es alarmante. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? El capital financiero que ha entrado a Venezuela vía las emisiones de deuda ha sido para financiar gasto corriente. No ha sido, como deben ser las emisiones de deuda o los flujos de caja que se perciben por las emisiones de deuda, para financiar proyectos de infraestructura, de políticas a largo plazo. Eso es lo que preocupa, porque básicamente el gobierno venezolano ha percibido los fondos vía capital financiero y se ignora en el tiempo y no nos deja nada. Entonces, lo que perciben los mercados internacionales por estos bonos es que, en efecto, son altamente atractivos, pero los castigan vía precio por el tema de que no ven que sea sustentable la política de endeudamiento del gobierno venezolano a largo